El 26 de abril de 1986 se produjo la mayor catástrofe nuclear de la historia. El cuarto bloque de la central eléctrica atómica de Chernobyl explotó de madrugada. Las causas del desastre, las mentiras iniciales de los funcionarios soviéticos, el suicidio del experto que no toleró la realidad y las miles de muertes que no se contabilizaron, son noticias desde antes y ahora. A la 1:23 de la mañana del 26 de abril se produjo la explosión en tierra ucraniana. La peor catástrofe nuclear de la historia fue provocada por una suma de impericia humana, desidia, fallas en la construcción y en las medidas de seguridad originales, desatenciones y hasta de mala suerte. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal Rosario Te Cuenta para que te lleguen las notificaciones de los videos. La terrible secuela de los sobrevivientes detrás de Chernobyl. Unas pruebas demoradas, un corte de luz, un inoportuno cambio de turno y muchas malas decisiones. Tras la explosión, Víctor Bryukhanov y Nikolai Fomin, ingenieros jefes de la planta, no se dieron a las primeras evidencias. Prefirieron no creer en lo que había pasado o al revés, prefirieron creer que se trataba de un incidente menor. Negaron la realidad hasta que fue imposible no sucumbir ante el estupor, los destrozos, los muertos y los heridos. Cuando ya era evidente lo que había pasado para los que no tenían demasiados conocimientos, mandaron a Anatoly Sitnikov, jefe adjunto de operaciones de Chernobyl, al techo para que viera desde las alturas el estado del reactor. La dosis de radiación, más de 1500 roentgens, que recibió por esa orden desaprensiva, fue fatal. Murió luego de atravesar tormentos atroces poco más de un mes después, el 30 de mayo de 1986. El testimonio de Sitnikov fue en vano. Bryukhanov y Fomin siguieron sin creer que el reactor había explotado y continuaron alimentando de agua. Eso solo empeoró la situación. La miniserie estrenada por HBO en el 2019, entre otras cosas, difundió la historia del bombero Vasily Ignatenko y su esposa embarazada, Lyudmila, que originalmente fue contada en Voces de Chernobyl. El implacable libro de Svetlana Alexievich, un profundo estudio de la tragedia y de sus efectos sobre las personas, un tratado a la desesperación y el dolor. Ignatenko murió 17 días después de intentar apagar el fuego de la explosión. Fue una muerte a la que le antecedieron los peores tormentos. Padeció todos los efectos, todos los síntomas que provocan sufrimientos atroces derivados de la radiación, una muerte lenta y dolorosa de él, sin encontrar explicaciones, sufriendo una degradación que espanta. Lyudmila acompañó a su marido pese a las restricciones, pero no les permitieron entrar en contacto físico. Estaba embarazada y 4 meses después rompió bolsa mientras visitaba los restos de su marido en el cementerio. La bebé falleció a las 4 horas de su nacimiento. La radiación le había quitado todas las posibilidades de vida. La segunda desgracia o la continuidad de lo terrible, el nacimiento de la bebé y su muerte prematura por cirrosis terminal debido a la fuerte carga radiactiva, tenía 28 roentgen en su pequeño hígado y el corazón con una grave lesión congénita. Lyudmila le contó a Svetlana: "Yo la maté, fue mi culpa. En cambio ella me salvó, recibió todo el impacto radiactivo, se convirtió en la receptora de todo el impacto". La tarea de los bomberos desprovistos de las herramientas necesarias para proteger su integridad fue demasiado desigual frente a la furia de Chernobyl. Muchos murieron. Las víctimas proferían alaridos que nunca volví a escuchar. No se les veía heridas, pero habían aspirado vapor radiactivo. Estaban quemados por dentro. Se habían quemado sus pulmones, contó un sobreviviente. Los testigos cuentan que se iban poniendo negros y que el cuerpo se llenaba de manchas supurantes que se habían secado por dentro.
Los médicos, enfermeras y camilleros del hospital cercanos que atendieron con denuedo a las víctimas en esos primeros momentos se fueron enfermando y muriendo con el correr de los meses. Ellos también fueron víctimas no contabilizadas por el régimen. En el aire de la central y de las zonas cercanas sobrevolaba un halo indefinible, una tenue nube de ese color producto de algo que se conoce como la radiación Cherenkov. En el momento en que los soldados y operarios llegaron a intentar detener que los daños se expandieran, la noticia ya había comenzado a circular. Muchos sabían del riesgo, pero ninguno se negó. Entre la rigidez del régimen comunista y el espíritu de sacrificio que habitaba en los soviéticos, forjado a través de décadas de privaciones, hambre, guerras, iban a cumplir con su deber, con su misión, pese a las consecuencias nefastas que podría tener sobre su salud. Sabemos vivir en el terror y en la necesidad, es nuestro medio natural, le dijo un soldado que trabajó en el sarcófago a Svetlana Alexievich. Hubo más de 600.000 efectivos que actuaron como liquidadores en las diversas tareas. Un ejemplo: el operario que comprendió la magnitud del desastre, apenas se produjo la explosión y salió caminando con la tranquilidad de la planta nuclear, fue a su casa, durmió una siesta, se despidió de sus familiares y regresó a su puesto de trabajo. Tenía una obligación y cumpliría con su deber, aunque sabía que no iba a regresar con vida. No hacerlo no era una opción para él. Mientras tanto, Mikhail Gorbachev, el presidente de ese entonces, minimizaba la situación diciendo que solo era un incendio simple. Recién el 2 de mayo, casi una semana después, evacuaron a los habitantes de los pueblos cercanos. Mientras tanto, el infierno dejado suelto por la falla en Chernobyl había hecho su trabajo. En las primeras horas, solo hicieron salir de sus hogares a los pobladores de Pripyat, el pueblo más cercano a la central. La nube se desperdigó por toda Europa. Los datos de actividad radiactiva es lo que hizo que otras naciones se dieran cuenta que algo andaba mal. Recién en ese momento Gorbachev tuvo que salir a reconocer al mundo lo ocurrido. Mientras tanto, habían intentado cubrirlo. Después de los reflejos iniciales de tapar el desastre, de no evacuar de inmediato, los soviéticos se pusieron en movimiento y mostraron, como de costumbre, una enorme capacidad logística. Dentro del personal enviado a la zona del desastre, también hubo agentes de la KGB, porque a veces los poderosos se creen sus propias mentiras. Estos espías debían encontrar rastros de un supuesto sabotaje hecho por servicios secretos occidentales para dañar la imagen internacional de la Unión Soviética. Las autoridades comunistas dieron una cifra baja de víctimas para tamaña tragedia: 31 muertos. Ese número se refiere solo a los que murieron en las horas siguientes a la explosión, tratando de contener el incendio y las primeras tareas de salvataje. De esos 31, 29 eran bomberos. Otros 2 fueron los operarios de la central afectados por la explosión, pero es imposible a esta altura determinar el número de víctimas. Muchas de las decenas de miles de habitantes de los pueblos cercanos, los 600.000 destinados a las tareas de salvataje y como liquidadores de la central, presentaron daños derivados de la exposición a la radiación. Otros tantos murieron por causas desconocidas, con fallas orgánicas y desarrollando extraños tipos de cáncer, respecto a los cuales no hay que ser demasiado perspicaz para encontrar conexión con el desastre de Chernobyl. Unos pocos datos ilustrativos. Antes de Chernobyl, en Belarus, nación vecina a la central en ese momento integrante de la Unión Soviética, se producían 82 enfermedades oncológicas por cada 100.000 habitantes. La incidencia se había multiplicado por 74. Otro dato: tras Chernobyl, Belarus perdió 485 aldeas y pueblos, casi el mismo número de poblados que los que habían arrasado los nazis en esa zona. La expectativa de vida de los habitantes del país descendió casi 15 años en una década. Chernobyl no solo fue un desastre atómico,
es un hecho que habla también sobre los riesgos de la mentira en la vida pública, del engaño, de los peligros de la burocracia elefantiásica y alejada de los hechos que se olvida de la gente. Una tragedia que recuerda cómo la mentira conduce a la destrucción, a la muerte y a la decadencia. Podría considerarse a Chernobyl como una metáfora, como un símbolo y hasta como un síntoma del régimen soviético, de los gobiernos autoritarios, de la soberbia del hombre. Pero Chernobyl fue y es mucho más que eso. Es una realidad. En esa zona ya inhóspita, inhabitable, el sarcófago renovado que trata de que no filtre la radiación son los árboles secos, el pasto que no crece, la tierra envenenada, los animales escapando, los cursos de agua secos, y naturalmente es cada uno de los muertos en 1986 y en los años siguientes. Los bebés nacidos con malformaciones, los que padecieron leucemia, los que fueron atacados por el cáncer, las familias destruidas y el dolor permanente imposible de sanar. Si te gustó este video, suscríbete al canal Rosario Te Cuenta.